Sí, buenos días. Comenzamos ya la sesión de hoy, la Comisión de Investigación sobre la Interrupción del Suministro Eléctrico. Comenzamos con la aprobación, si procede, por parte de los asistentes del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba? Muy bien. Pues comenzamos entonces con la comparecencia del consejero delegado de Redella, don Roberto García Merino, para explicar cuál es el esquema de toma de decisiones dentro de Red Eléctrica, el de reporte o intercambio de información con el Ministerio de Transición Ecológica relacionado con la operación del sistema, así como con los objetivos fijados y las decisiones adoptadas relacionadas con el apagón. Saben los miembros de los diferentes grupos que estamos en el formato pregunta-respuesta en esta comparecencia y cada uno de los grupos parlamentarios va a disponer de un tiempo máximo de 30 minutos para formular al compareciente las cuestiones que consideren oportunas. Comenzamos con el orden de intervención de otras comparecencias. Y tiene la palabra en este momento el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Luengo Zapata. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Bienvenido, señor García Merino, al Senado. Señorías, en el Partido Popular y en toda España queremos saber si existe en este Gobierno algún responsable del apagón que sufrió toda la nación el pasado 28 de agosto. Y le pregunto, ¿existe en el Gobierno de España alguien que sea el responsable del mix energético que se decide cada día? Buenos días. En primer lugar, es un placer comparecer ante la Comisión para tratar de... Muchas gracias. Buenos días. Es un placer comparecer ante la Comisión para tratar de ayudar a esclarecer pues lo que generó se produjo el día 28 de abril. En relación a su pregunta, sabe que el rol de Red Eléctrica es gestionar el sistema dentro del mix de generación que define el mercado y que luego se adapta con las restricciones técnicas necesarias para asegurar el suministro, con lo cual, desde la perspectiva de Red Eléctrica, nuestra labor es una labor meramente técnica de gestionar el mix que se genera dentro de la creación del mercado y darle viabilidad a nivel técnico para garantizar la seguridad de suministro. Es decir, que no hay nadie en el Gobierno de España que sea responsable de decidir cuál es el mix energético que se decide cada día. No hay nadie. La visión y el rol de Red Eléctrica, que es la que le acabo de comentar. No hay nadie que dé instrucciones al operador del sistema sobre cómo tiene que ser el mix energético. No, en ningún caso la independencia del operador del sistema está garantizada por la ley del sector eléctrico y en ningún momento el operador del sistema recibe ninguna instrucción directa sobre qué tipo de mix debe adaptarse. Cuando se hace la decisión del mix energético, esa decisión la firma alguien, alguien suscribe la propuesta de mix energético para el día siguiente. Dentro de las funciones que tiene delegadas el operador del sistema y que están recogidas en la ley del sector eléctrico, se indica que es el operador del sistema el que debe gestionar el día a día y estamos hablando de milisegundos. ¿Pero quién firma ese documento? Es responsabilidad del operador del sistema el garantizar el suministro con el mix de generación. O sea, es un ente abstracto que es el operador del sistema. No hay nadie que firme, que rubrique ninguna instrucción, ningún documento que determine qué tipo de mix energético se tiene que llevar a cabo durante el día siguiente. Red Eléctrica responde a la gestión técnica del sistema, que está enmarcada dentro de una estrategia energética que rige el país, independientemente del gobierno que lo gestione, y responde, en primer lugar, a una situación de mercado. Hay una casación de mercado económica en la que los grupos de generación plantean un mix de cobertura para garantizar la seguridad de suministro al día siguiente y luego es el operador del sistema, con su capacidad técnica, el que realiza determinadas modificaciones que son las restricciones técnicas que son de mero carácter operativo para garantizar la seguridad de suministro al día siguiente. Perdone, por lo tanto, no hay ningún documento suscrito por nadie se responsabiliza sobre el mix energético que se programa de un día hacia otro. Como le digo, no hay nadie. Dentro de Red Eléctrica tampoco hay nadie, ni dentro del Gobierno ni dentro de Red Eléctrica. Como le digo, la dinámica de gestión... Sí, lo he entendido, pero prefiero que no hay nadie que suscriba ningún documento, ninguna instrucción, ningún documento que determine al operador del sistema cuál debe de ser el mix que se tiene que utilizar al día siguiente. Toda la operativa técnica que realiza el operador del sistema está totalmente regulada. El operador del sistema trabaja con una serie de procedimientos de operación que regulan todos los pasos que da el operador del sistema y dentro de ese marco normativo, técnico y normativo,
es donde se desarrolla el ámbito de actuación de Red Eléctrica España como operador del sistema. ¿Bajo su criterio fue correcta la programación del mix energético que se programó para el pasado día 28 de abril? Sí. Entonces, ¿por qué considera que hubo un apagón? Me va a permitir que destaque y ponga al valor el trabajo y el rigor técnico del equipo de Red Eléctrica de España, desde la directora general de operación al último operador que trabaja en el operador del sistema. La programación, como le digo, a nivel técnico para asegurar la seguridad de suministro tiene un proceso complejo de toma de decisiones que se basa en unas planificaciones que se realizan con bastante tiempo de antelación, bajo el supuesto del cumplimiento de todos los agentes del sector en sus obligaciones que tienen que tener de carácter técnico. El sistema eléctrico es un sistema muy complejo que parte de un marco normativo regulado que, como digo, enmarca todas las decisiones técnicas que ejecuta el operador del sistema. Tenemos grupos de generación, tenemos red de distribución, tenemos red de transporte y, por último, el operador del sistema, que es el que garantiza la seguridad del suministro. Y bajo su criterio, pregunto, bajo su criterio, tras la decisión de la programación del mix energético para el pasado 28 de abril, ¿cumplía con todos los requisitos técnicos para no dejar sin electricidad a toda la nación? Eso yo creo que en la anterior comparecencia que estuvo la directora general de operación quedó claro que los sistemas de programación de Red Eléctrica hacían cumplir la seguridad de suministro, que es el rol principal de Red Eléctrica de España, bajo el supuesto que todos los grupos de generación que estaban instalados en aquel momento en el sistema cumplían con la normativa que se les exige de cumplimiento de control de tensión. Normativa que fundamentalmente está basada en temas económicos, como usted bien ha comentado, ¿no? No es exacto. Son criterios estrictamente técnicos. No hay motivos económicos, solamente técnicos. Hay una norma técnica que obliga a determinadas instalaciones del parque de generación a cumplir con determinados criterios de absorción de reactiva, que es lo que ayuda al control de tensión. Perfecto. Si esa normativa no se cumple, entonces la seguridad de suministro queda cuestionada. Vale. ¿A quién reporta internamente la directora general de operación? ¿A usted? Sí, tiene una dependencia jerárquica al consejero delegado de la compañía. ¿Y usted traslada al Gobierno los planes de operaciones diarios? No, en ningún caso. ¿Quién traslada al Gobierno los planes de operaciones diarios? La operativa del operador del sistema está recogida dentro de la ley del sector eléctrico. ¿Pero quién se lo manda a quién? Si me permite, el operador del sistema tiene recogidas sus funciones dentro de la ley del sector eléctrico. Esa ley del sector eléctrico lo que indica es que debe haber una unidad orgánica independiente para la gestión del sistema en sus funciones técnicas y, evidentemente, en ese desarrollo de las funciones técnicas, la comunicación entre el operador del sistema y el Ministerio es fluida y es constante para estar informados de la dinámica habitual en el sistema. O sea que no hay nadie, ninguna persona física que de forma continua y permanente traslade al Gobierno cuál es la programación del mix energético que hay día a día. Yo le debo recordar que el sistema eléctrico es un sistema que fluctúa y varía cada milisegundo. Evidentemente hay unos sistemas de reporte y de información tanto al regulador como al Ministerio, pero el tiempo real te impide tener una comunicación directa, fluida e inmediata. Entonces, ahí es donde están delegadas las funciones técnicas al operador del sistema, que, como digo, gestiona un sistema muy complejo en el que hay muchos agentes que tienen que cumplir con una normativa. ¿Sabe usted si alguien de su compañía recibe instrucciones del Gobierno a la hora de programar el mix energético? En ningún caso. O sea, nunca ha recibido ningún tipo de instrucción del Gobierno de España sobre qué tipo de mix energético se tiene que programar. En ningún caso. Le vuelvo a repetir que la operativa interna y técnica, exclusivamente técnica, del operador del sistema es totalmente independiente y no responde a ningún otro criterio que no sea la seguridad de suministro al menor precio posible, que ese es el rol y la obligación que tenemos desde Red Eléctrica y desde el ámbito de la operación del sistema, que actúa con total independencia de cualquier agente interno o externo de esa operativa. Bueno, como bien sabe usted, su responsabilidad es llevar a cabo los objetivos fijados por el Consejo de Administración y de guiar la empresa hacia el éxito y su buen funcionamiento. Por lo tanto, usted o alguien de su equipo es responsable de las decisiones de mix energético que se tomaron el pasado día 28 de abril. ¿Quién es el responsable? Le recuerdo que el mix energético ¿El ente abstracto al que usted hace referencia? ¿No? Surge de una casación económica que gestiona el operador de mercado, que es el OMIE. Ahí los elementos de generación, ante una previsión de demanda
ofertan los grupos energéticos que van a dar cobertura a esa demanda y a partir de esa propuesta se obtiene prácticamente un día antes de lo que va a ser necesario en tiempo real en el sistema. A partir de ahí es cuando el operador del sistema realiza los ajustes técnicos mínimos indispensables para garantizar la seguridad del suministro, con lo cual la propuesta inicial del mix energético de cada día surge de una casación económica del mercado. Sí, o sea, que entiendo que es como si dijéramos una caja negra en la cual se meten todas las variables y hay un ordenador o algún sistema que es el que determina qué mix energético tiene que ir cada día. Quizás el término caja negra... Cumpliendo con los criterios técnicos y económicos a los que hace referencia. Continúe, señor García Merino. ¿Quién propuso la designación de Concepción Sánchez y de Miguel Dubisón como responsables de la operación del sistema y la construcción y gestión de la red de transporte? ¿La señora Corredor o fue usted? No, la propuesta de nombramiento de cualquier alto directivo de la Casa la hace el Consejo de Administración, que tras un análisis... ¿Propuesta de quién? A propuesta de la CNR, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que dentro de los candidatos posibles que pueden acceder a esa posición, eleva una propuesta al Consejo de Administración, que es quien finalmente decide su nombramiento, con el matiz de que en la disposición adicional 23ª de la Ley del Sector Eléctrico matiza que ese nombramiento tiene que tener el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica. O sea, que esos nombres vinieron del Gobierno. No, en ningún caso. Le vuelvo a indicar que la propuesta de nombramiento surge del Consejo de Administración de Red Eléctrica de Redella, con el matiz, y es un matiz que deriva de la Ley del Sector Eléctrico, en el que se indica que tendrá ese nombramiento y su cese tendrá el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica. Vale, por lo tanto entiendo que esos nombres no fueron propuestos ni por usted, ni por la señora Corredor, ni tampoco por ningún miembro del Gobierno. No en ningún caso. Simplemente contaron con el visto bueno del Ministerio, que en aquel momento tuvo que tomar la decisión. En el caso de Miguel Dubisón fue en un periodo anterior y ahora mismo es Muy bien. con el actual. Señor García Merino, ¿tiene usted conocimiento si usted o alguien de su compañía tiene algún objetivo fijado para elevar la penetración de energías renovables? A ver, dentro de los objetivos de la compañía, evidentemente hay objetivos de descarbonización de la economía y de la sociedad, y dentro de esos objetivos también está el incrementar el porcentaje de integración de renovables. O sea, sí. ¿Correcto? Hay un objetivo de integración de renovables. ¿Sabe usted si usted o alguien de su compañía tiene algún objetivo fijado en relación con minimizar los vertidos de renovables? No me consta. Lo que sí que tenemos es un objetivo global de optimizar la gestión del sistema eléctrico, siempre bajo un criterio de seguridad de suministro y menor impacto económico para el sistema. Le debo recordar que los niveles de vertidos de renovables en España son muy limitados en el porcentaje de integración de renovables que tenemos. Básicamente, la media del último año está en el entorno del 2%, cuando para sistemas que están por encima de un nivel de integración de renovables del 50%, el indicativo a nivel europeo está por encima del 5%, con lo cual la eficiencia en la gestión técnica del sistema, en mi opinión, en mi modesta opinión, es muy elevada, la calidad de la operación del sistema es muy elevada, dado que estamos hablando de volúmenes de cobertura de demanda por encima de ese 50%, con un valor medio de curtailments a nivel de energía renovable en el entorno del 2%. Vale, ¿y sabe usted si usted o alguien de su compañía tiene algún objetivo asignado en relación con minimizar los costes por restricciones técnicas o ajustes de balance? A ver, dentro del rol del operador del sistema y de Red Eléctrica en general está tomar las decisiones técnicas adecuadas para garantizar el suministro al menor coste posible. O sea, entendemos que sí. Bien, en otro orden de cosas, ¿qué organismo es el responsable de mantener la necesaria estabilidad del sistema eléctrico? ¿La estabilidad en qué sentido, perdón? ¿Qué organismo es el responsable de mantener la necesaria estabilidad del sistema eléctrico? Estabilidad de suministro. Bien, dentro de la función principal de Red Eléctrica, y Red Eléctrica principalmente como operador del sistema, está garantizar la seguridad del suministro. Perfecto, Red Eléctrica. Así lo dice la Ley 24 de 2013, efectivamente. Como bien sabe usted, el pasado 16, 22 y 24 de abril hubo anomalías de destacables problemas graves en la estabilidad del sistema. Problemas graves que Adif alertó que la red estaba sufriendo. Problemas graves que Repsol alertó que la red estaba sufriendo. Problemas graves que sus informes reconocen que había los días previos al apagón. Es decir, la red tenía graves problemas de estabilidad y aún así alguien ordenó penalizar a las fuentes de generación de energía convencionales frente a las renovables. ¿Quién dio esa orden? Yo le quiero recordar que
que el sistema eléctrico es muy complejo. Vuelvo a decir que es un sistema que parte de una normativa de regulación inicial, que hay muchos agentes que intervienen en ese sistema. Están los generadores, está la distribución, está el transporte y, por último, está el operador del sistema, que es el que tiene la función de garantizar la seguridad de suministro bajo la hipótesis del cumplimiento de toda la normativa de todos los agentes que forman parte de ese sistema. ¿Pero ese operador del sistema está bajo la dirección de Red Eléctrica? Sí. Vale. ¿Y el operador del sistema no tuvo que ser lo suficientemente responsable después de haber sufrido 3 anomalías en la estabilidad del sistema casi consecutivas para haber decidido qué tipo de mix energético tenía que programar para garantizar, como bien ha dicho usted, la seguridad del suministro y anteponerlo frente a cualquier tipo de factor económico? Eso yo creo que quedó aclarado en la presentación que se hizo el 18 de junio del incidente del 28 de abril, que es bajo una normativa en la que el operador tiene que rendir cuentas y explicar cualquier incidente relevante dentro del sistema. Evidentemente, el sistema es un elemento vivo, cada milisegundo tiene una situación diferente. Las situaciones a las que usted se refiere no tienen nada que ver con el problema que se genera. O sea, ¿usted considera normal y coherente que si las fuentes síncronas son las únicas fuentes que pueden garantizar la estabilidad del sistema, que fueran decreciendo el número de fuentes de energía síncrona que estaban dentro del sistema, fueran reduciéndose día a día, pese a haber tenido 3 alteraciones o 3 avisos de posibles inestabilidad del sistema? ¿Usted considera que no se tenía que haber incidido un poquito más para garantizar que hubiera más fuentes síncronas dentro del sistema para garantizar el suministro eléctrico y hubiera eso contribuido a evitar el apagón que se produjo el pasado día 28 de abril? Yo en este sentido le tengo que indicar que no, y como quedó constatado, no solo por el propio informe que hizo el operador del sistema, sino por informes que ha hecho el panel de expertos europeo, que ha validado también la Agencia Internacional de Energía, que también ratificó el informe de la comisión que creó el Gobierno para analizar el incidente del 28 de abril. No fue un problema de programación de grupos, eso ha quedado estrictamente claro. Fue un problema derivado de una oscilación, y créame que los técnicos de red eléctrica conocen perfectamente lo que es una oscilación normal de una anormal. Esto se genera por una oscilación no normal en el sistema, que viene agravado también por desconexiones irregulares. Se desconectaron grupos de generación dentro del parámetro normal de tensión. Sí, pero... y lo bueno que tiene el sistema eléctrico es que el dato es el dato y no se puede interpretar. Si hay una instalación que dispara o salta a 418 kilovoltios, no es a 433 ni a 404, es a 418 y eso está dentro del rango operativo de operación. Si a eso le añadimos y hay un problema de desconexión de generación que evidentemente genera un problema de control de tensión, si luego, y es un tema que no se supo calibrar hasta ese momento, hay un incumplimiento de determinados grupos de generación en su obligación de control de tensión, el número de programación se ha comprobado y se han hecho simulaciones, no tuvo que ver con lo que ocurrió el 28 de abril. Sí, su presidenta dijo aquí que el motivo principal del apagón lo había producido en la central solar fotovoltaica en Extremadura. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación que dijo aquí Beatriz Corredor? Totalmente, eso está recogido. ¿Usted está de acuerdo con que el fallo de una planta de apenas unos megavatios puede generar lo que es el colapso de todo el sistema? Es decir, que puede provocar el apagón de toda la nación. Inicia un proceso en el que condiciona los elementos que calibran la seguridad de suministro del sistema, inicia un proceso que luego continúa, como le indicaba, con una desconexión irregular de determinados elementos. Pero ese proceso es dinámico. Y es decir, después... ese proceso es dinámico, se va retroalimentando. Es decir, en el momento en que hay un fallo se puede complementar o se puede subsanar. Es decir, si en ese momento, en el momento en el que se empiezan a detectar que hay desenganches de diferentes fuentes de generación de energía y puede generar oscilaciones en la red, sí podría haberse dado la instrucción de que se pudieran añadido al sistema o adherido sistemas de generación de energía síncrona. Mire, como por ejemplo, y me remito al informe del 18 de junio en el que el operador del sistema, de una manera neutral e independiente, dio su visión y su análisis técnico obligatorio de lo que ocurrió el 28 de abril. Cualquier sistema eléctrico está diseñado para garantizar la seguridad de suministro con el fallo de un elemento. Se llama lo que nosotros llamamos el N-1. Evidentemente, el sistema español está preparado para amortiguar y asegurar el suministro con el fallo de un elemento. Aquel día se dieron 12 elementos, un N-12.
que es lo que está indicado en el informe del operador del sistema en su análisis del incidente, que luego ha sido ratificado por el informe del panel de expertos y que, curiosamente, la Agencia Internacional de la Energía coincide en que un elemento esencial para lo que ocurrió el 28 de abril fue la desconexión irregular de determinados elementos de generación en el sistema. Conforme termine esta comisión podremos saber realmente qué es lo que ocurrió, ¿no? Lo que sí está claro es que desde ese día, desde el día 28 de abril, ustedes están operando en modo reforzado, ¿no? Desde el apagón. ¿Quién ha dado esa orden? ¿Quién ha dado la orden de mantenerse en modo reforzado? A ver, el marco europeo, la normativa española, permite al operador del sistema, bajo determinadas situaciones, incorporar medidas que aseguren la seguridad de suministro. La situación actual es que hay una serie de medidas que se han propuesto y que se han aprobado recientemente que van a ayudar a controlar esa tensión y se sigue monitorizando el cumplimiento de los grupos. Pero ¿quién dio la orden para decir, miren, lo que estamos haciendo hasta el día 28 no ha funcionado, ha generado un problema, la nación se ha apagado, a partir de mañana quiero que se garantice que entremos en modo reforzado? ¿Quién dio esa instrucción? En el momento de la emergencia, que es en los días ¿Quién? del proceso de reposición del sistema, ¿Sí? es la Dirección General de Política de Energía y Minas quien autoriza al operador del sistema a actuar tomando las medidas necesarias para asegurar el suministro. Por lo tanto, el Gobierno sí infiere en la toma de decisiones, en la determinación de qué fuentes de energía, de generación de energía, tienen que formar parte del mix energético. Y lo digo ¿por qué? Porque aquí, disculpe, aquí en esta comisión la directora general de operaciones dijo que fue el Gobierno el que dio la orden y recientemente el director general del Ministerio dijo que ellos no habían dado la orden. Y mi pregunta es, ¿quién miente? Ninguno. Y permítame que se lo explique. Pues entonces... Y permítame que se lo explique. A ver, la Dirección General de Política de Energía y Minas, en un proceso de reposición que fueron las horas posteriores al apagón y que necesitas tomar una serie de medidas para asegurar esa reposición en la seguridad del suministro, que eso se llama ese momento de crisis, autoriza al operador del sistema a tomar las medidas que sean necesarias para acelerar y asegurar la reposición, y una vez que esa reposición, ya estamos hablando ya del 28 de abril, es efectiva, el operador del sistema, bajo el paraguas de la normativa europea que le permite y autoriza a tomar aquellas medidas que sean necesarias para asegurar el suministro, decide, informando evidentemente al regulador y al Ministerio, asumir ese criterio de operación reforzada que se justifica por dos causas, como le decía anteriormente. En primer lugar, sí, conocemos las causas por las que se mantiene reforzada, pero lo que me llama la atención es por qué hasta el día 28 de abril nadie se había interesado por esto. De hecho, se presumía, ¿no?, por parte de Red Eléctrica de que cada vez eran menos las fuentes de generación de energía síncrona que había dentro del sistema y, sin embargo, a partir del día 28 de abril, pues la aportación de fuentes de energía de generación síncrona se han incrementado de forma secuencial hasta los niveles que están ahora mismo, ¿no? Y se ha mantenido ese sistema reforzado incluso más de 10 meses después del apagón, ¿no? Entonces, el director general de Política Energética dice que el Gobierno no se interesa por el mix energético. Eso lo dijo aquí. Dijo que el director general dijo que el Gobierno no se interesa por el mix energético. Y mi pregunta es, ¿no está instando a nadie, no está instando a Red Eléctrica para que mantenga el modo reforzado? ¿No se interesa? ¿No incide en nada? ¿Le da exactamente igual? ¿No hay reporte? Yo, volviendo al mecanismo de operación reforzada, le indico que se mantiene por dos razones principales. La primera, hay una serie de medidas que se están implantando ahora y que tendrán su total implantación en los próximos meses, y es necesario para que no se repita una situación como la del 28 de abril y es necesario para tener una seguridad de suministro garantizada. Y segundo, mientras determinados agentes y grupos de generación no cumplan con la normativa de control de tensión, podemos hablar de X grupos, pero si hay un incumplimiento, y lo hubo el 28 de abril, en el que esas centrales de generación no están cumpliendo con su función de control de tensión, es necesario tener un criterio adicional de refuerzo para garantizar que hoy, incluso en situaciones de incumplimiento, como el que se dio el 28 de abril, la seguridad del suministro está garantizada. Usted conocía, me imagino, el cambio que se viene produciendo en la programación desde primavera del 2024 en el sentido de priorizar las fuentes de energía renovables frente a otras, ¿correcto? ¿A usted le parece bien ese cambio de programación que se viene haciendo desde primavera del 2024?
A ver, no hay un cambio de programación. Sí, hay un cambio de programación. Como se lo indicó... De hecho, perdóneme usted, de hecho, a partir del día 28 hay otro cambio de programación, lo acaba usted de confirmar. A partir del día 28 de abril se ha decidido utilizar el criterio adicional de refuerzo para garantizar la estabilidad del sistema. Mismo criterio que tenía que haber sido utilizado dentro de esa caja negra donde hablábamos que entraban todas las variables para garantizar la seguridad del suministro. Es decir, que entiendo que la seguridad del suministro, el criterio adicional de refuerzo y los criterios económicos deberían de alguna forma de compaginar. O sea, ¿usted le parece bien el cambio de criterio que se hizo desde primavera del 2024 de priorizar de forma probablemente en ocasiones, como se ha demostrado, arbitraria la integración o la implicación de energías renovables sin tener garantizada lo que es el mantenimiento de la tensión de las mismas, como usted ha comentado antes? Ahí y por aclarar un poco su pregunta, no hay ningún cambio de criterio en la operación en el 2024. La operativa del operador del sistema y de red eléctrica responde a un criterio técnico que lo he explicado anteriormente. ¿Sí? A nosotros nos llega una propuesta de mix inicial que responde a una cobertura económica a las necesidades del sistema para el día siguiente y el operador del sistema actúa con criterios técnicos que minimicen el impacto en esa propuesta para garantizar el suministro. Eso ha sido así siempre hasta el día 28 de abril, donde se constata que hay un incumplimiento en las obligaciones de control de tensión de determinados grupos. Antes no se habían dado cuenta de ese detalle. Antes ese pequeño detalle. Estaba identificado, estaba comunicado, no se vio hasta el 28 de abril con la intensidad que se dio en aquel momento. Ante esa situación es por lo que decide, y le recuerdo que el operador del sistema, su principal función, que no es responsabilidad porque la responsabilidad es compartida, su principal función es garantizar la seguridad del suministro. Ante la duda de que haya un cumplimiento o un incumplimiento en la obligación de control de tensión, el operador del sistema actúa de manera diligente y responsable y toma la decisión de reforzar el criterio de operación. Ha quedado claro que el día 28 de abril sirvió como mínimo para detectar que había un problema con el tema de la generación o el mantenimiento de la tensión de la fuente de energía renovable que ustedes tanto intentaban imponer. ¿Quién marca la estrategia de comunicación en su compañía? Renovable y convencional. Perdón, renovable y convencional. ¿Quién marca la estrategia de comunicación en su compañía? La función de comunicación de la compañía está delegada en la presidenta no ejecutiva de la compañía. ¿Estaba usted de acuerdo con la estrategia de publicar récord de penetración renovables? Yo estoy totalmente de acuerdo con la política de comunicación del grupo. De hecho, en muchos casos son decisiones compartidas y, evidentemente, cuando hay un hito relevante que comunicar, sea de integración de renovable o de seguridad de suministro o de cualquier otro aspecto, evidentemente la compañía lo debe hacer. Sí, me imaginaba eso porque así lo hacían en sus entrevistas del pasado 31 de marzo del 2025 y del 23 de abril del 2025, apenas un día después del tercer altercado, al tercer aviso que dio la red de inestabilidad previo al día del apagón. Y mi pregunta es, ¿no constituye esa forma de comunicar una vulneración del principio de neutralidad que debe presidir la operación del sistema eléctrico establecida en la ley del sector eléctrico? En mi opinión, no. ¿Considera que no? ¿Considera que es totalmente normal? Del sistema. O sea, ¿usted considera que eso no genera ningún tipo de incumplimiento en cuanto a la vulneración del principio de neutralidad que debe presidir? Bien. Una pregunta. Si finalmente se concluyera la culpabilidad de Red Eléctrica en el apagón, ¿quién respondería ante ella? ¿La directora general de operación con su patrimonio o respondería la compañía con su patrimonio global? Mire, yo lo que le puedo decir a ese respecto es que Red Eléctrica no falló el 28 de abril. En todo momento la compañía actuó y cumplió con los procedimientos operativos y con toda la normativa aplicable a la operación del sistema antes, durante y después del 28 de abril, con lo cual un escenario en el que Red Eléctrica deba asumir una responsabilidad no lo vemos. Vale. ¿Y la ministra de Transición Ecológica estaba en el centro de operaciones de Red Eléctrica el día del apagón? La ministra acudió una vez que se produjo el apagón, igual que lo hicieron otros miembros del Gobierno. ¿Suele acudir con mucha frecuencia? No. No recuerda cuándo fue la última vez que fue, ¿no? No. Vale. Usted, señor García Merino, es el máximo responsable con función ejecutiva, como bien ha dicho, de la compañía. ¿No ha considerado que dentro de sus funciones los españoles merecíamos que hubiera dado usted la cara? ¿Por qué se ocultó? ¿Por qué se puso a los técnicos a dar la cara? ¿No le parece a usted que el capitán del barco es siempre el primero que debe dar la cara? Mire, yo en relación a mis funciones y al criterio técnico de operación, en el momento en el que se produjo el incidente, lo que se decidió fue dar una visión lo más técnica posible, porque al fin y al cabo lo que estaba pasando era un problema técnico
que había que comunicar de manera adecuada y la decisión que se tomó fue que un responsable con capacidad técnica para explicar en detalle lo que pensábamos que estaba ocurriendo tomara esa posición. O sea, ¿usted considera normal que después de haber sufrido un incidente como el que sufrimos, que se apagó toda España, solamente haya habido 2 comparecencias suyas, el 17 y el 18 de junio del 2025? ¿Lo considera normal? La representación institucional y de comunicación del grupo Muy bien. se programa y se indica los representantes que... Vale. Después de las personas que han pasado por esta comisión, ustedes no han dado las explicaciones de por qué no se llamó a la hidráulica que había disponible en Extremadura, sabiendo, como sabe, que su puesta en marcha es inmediata. ¿Se llamó o no se llamó a la hidráulica en Extremadura? A ver, yo creo que hemos dado las explicaciones debidas y adecuadas. Sí, pero yo quiero saber si usted sabe si se llamó o no se llamó a la hidráulica de Extremadura para que se pusiera en funcionamiento, sabiendo el rápido o la rápida respuesta que tiene. Yo lo que le tengo que indicar es que la programación se consideró adecuada, que lo que hubo el 28 de abril no se llamó. Fue un problema de cobertura Ya ha quedado claro, y de las pero obligaciones si mi pregunta de los centros de generación. sucede el incidente, hay un problema de estabilidad, vemos que se apaga España, ¿hay alguien que llame a la hidráulica de Extremadura y le diga ¿podéis ponernos en marcha, sí o no? Si es que, y le vuelvo a insistir, que no fue un problema de... O sea, entiendo que no se llamó a nadie. Es un problema de la respuesta de los grupos que estaban... Si yo simplemente quiero saber si usted sabe si se llamó o no se llamó a la hidráulica de Extremadura para ponerla en funcionamiento, sabiendo la rápida respuesta que tiene. ¿Sabe usted si se llamó o no se llamó a la termosolar de Andasol? A ver, evidentemente nosotros no podemos dar ningún tipo de información confidencial sobre los grupos que entran o dejan entrar en el sistema, es un tema de gestión de confidencialidad, y lo que hicieron los técnicos del operar el sistema fue calibrar y valorar aquellas instalaciones que, cumpliendo la normativa, pudieran dar cobertura necesaria para asegurar el suministro. Me imagino que en esa misma línea no me podrá contestar tampoco si sabe si se llamó o no se llamó para incluir el sistema de cable de Baleares o si se convocó o no al Maraz o Cofrentes. Yo le debo indicar que los problemas de... ¿Todas esas decisiones quién las toma? Eso se toma dentro del equipo del operador del sistema que, como digo, evalúa y analiza la programación necesaria para dar cobertura a la seguridad de suministro. Creo que van a tener la oportunidad en breve de contar con 2 excelentes profesionales de la casa que están mucho más cerca de esos criterios de decisión. Pero, como le digo, los fenómenos que generaron el incidente el 28 de abril son fenómenos muy locales. Entonces, hemos oído durante estos meses que si era un problema pero de me va a perdonar, para que lo entiendan todos los ciudadanos que nos están siguiendo. O sea, estamos hablando de que vienen durante años, llevan presumiendo sobre la penetración de energías renovables, que eso va a provocar una mejora del sistema energético. Lo hacen utilizando criterios de seguridad de suministro, supuestamente, y económicos. Ustedes se presumen de esa materia y se dan cuenta el día 28 de abril, pese a haber ignorado 3 avisos que ya había dado la red del sistema, de una posible anomalía que podría poner en riesgo lo que es la estabilidad y la generación eléctrica de nuestro país, y a partir de ahí utiliza los criterios adicionales de refuerzo, criterios que mantienen hasta fecha de hoy. Es decir, que se tiene que apagar España para darse cuenta de que había un problema con lo que es la generación de tensión o el mantenimiento de tensión por parte de la fuente de energía renovable. Sinceramente, ¿usted piensa que esto no lo vamos a creer los españoles? Mire, el sistema, le vuelvo a decir, que es muy complejo. Nosotros tenemos el nivel de observación que tenemos. Nosotros detectamos que hay comportamientos irregulares y anormales de determinadas instalaciones que alguien tendrá que explicar, y ante el interrogante que se genera, sin conocer el por qué hay una oscilación totalmente anormal en el sistema o por qué se están incumpliendo las obligaciones de control de tensión, ante esa incertidumbre, el operador del sistema lo que actúa es garantizando la seguridad de suministro, que es su misión principal. Algo está fallando aquí. Alguien tendrá que dar explicaciones de lo que nosotros... Algo está fallando aquí o algo estaba fallando y no querían verlo o no querían contarlo, que a lo mejor será lo último, ¿no? Sí, señor, luego vaya terminando. Sí, de todas formas, sí que quería decirle al compareciente que no me parece un dato confidencial el trasladar las centrales a las que se llamó, las que no se llamó, las que entraron en funcionamiento o no. La presidenta de la comisión aquí habló de una central concreta que fue la que supuso el problema. Pero, presidenta, en ningún caso habrá oído de ningún... Por favor. Está diciendo el compareciente que es un dato confidencial y no quiere responder, y yo estoy trasladando que no es un dato confidencial.
Por supuesto, es que lo he contrastado con el letrado, si no, no haría esa afirmación. ¿Entendido? Vale, Muchas gracias, bien, señora pero presidenta. simplemente le estoy advirtiendo que no es un dato confidencial. Voy terminando ya, señora presidenta. Solamente dos cosas más. Usted me imagino que será conocedor de los 3 informes que se han hecho públicos por parte de Red Eléctrica, el del año 2020, el del año 2023 y el de mayo del 2024, donde se advertía que había carencias graves que impedían que la tensión en la red de transporte alcanzara valores muy elevados. Es decir, que lo que pasó ya se venía diciendo en el año 2020 que podía pasar. Se indicaba también que no se disponían de herramientas, mecanismos o instrumentos para hacer frente a una situación como la sufrida en el apagón. Y mi pregunta es, desde el año 2019, previa a su llegada a la emisión de estos informes, ¿qué ha hecho usted para corregir estas debilidades y evitar así volver a negro en toda España? Bueno, dentro del análisis de un sistema eléctrico, evidentemente hay que identificar riesgos potenciales y lo importante es proponer medidas que ayuden a paliar esos riesgos que se pueden detectar. Nosotros, desde Red Eléctrica, desde Operador del Sistema, propusimos una serie de medidas en el año 2020. Sí, conocemos los informes, pero mi pregunta, usted como máximo responsable ejecutivo de la compañía, ¿qué ha hecho? ¿Ha instado al Gobierno a hacer algo? ¿Ha iniciado e impulsado alguna medida para corregir esas carencias? Porque usted acaba de decir que se enteraron el día 28 de abril de que había una vulnerabilidad importante para el mantenimiento de la tensión producida por las energías de generación renovable. Ese comportamiento ya se había detectado anteriormente. Fue un elemento agravante de una oscilación que no es para nada habitual en el sistema y que deterioró las condiciones del sistema y se agravó primero por esa falta de cumplimiento en el control de tensión y también por el disparo irregular de determinadas instalaciones. En el año 2020 el operador del sistema propuso a la CNMC una serie de medidas adicionales que hubieran ayudado a paliar. Que aprobaron apenas unos días después del apagón. Concluyo, señora presidenta, con su permiso, con 5 reflexiones muy rápidas. En primer lugar, esta mañana ha quedado aquí que el señor García Merino no ejerce como CEO. Su función es blanquear la manipulación política de la compañía. No ejerce ninguna función de control efectiva de las unidades que dependen de él. No marca ninguna estrategia empresarial significativa más allá del mandato político. Su desempeño se corresponde meramente con el de un control financiero y reporting al Consejo y a los accionistas. Y, sinceramente, tras su declaración, señor García Merino, habría que cuestionar la utilidad de su puesto y su coste, en torno a 890.000 euros al año, lo que nos cuesta su puesto a todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luengo. Tiene ahora la palabra por el Grupo Mixto la señora Gómez Enríquez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Roberto García Merino. Comparece usted en esta comisión en su calidad de consejero delegado de Red Eléctrica para despejar algunas dudas sobre la gestión del apagón del pasado 28 de abril del 2025. Señor García, si algo ha quedado claro en el transcurso de esta comisión es lo que podríamos titular como una crónica de un apagón anunciado, porque se trató de un gravísimo incidente que pudo ser evitado si el operador, su empresa, Red Eléctrica, hubiera sido más prevenida, dado los avisos que se produjeron en los días anteriores, avisos totalmente ignorados y a los que nadie le prestó atención. Las consecuencias de ignorar ya las sabemos, un apagón sin precedentes con los consiguientes costes económicos, humanos, para millones de ciudadanos y también alguna que otra vida. Y otra consecuencia menos importante, pero no por ello desdeñable, es que el sistema se ha visto obligado a operar en modo reforzado con tecnologías más caras y gas importado. En nuestra opinión, todo ello es fruto de una planificación energética que ha antepuesto el relato político al rigor técnico. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Cuál es su opinión? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera recordarles que el incidente del 28 de abril, y no es una opinión de Red Eléctrica, es una opinión de un panel de expertos europeo, incluso de la Agencia Internacional de Energía, fue un evento impredecible, inédito, no hay un evento comparable a nivel mundial y que se produjo por, como digo, hasta 12 elementos que no actuaron como debieran. Entonces, es un evento multifuncional, como digo, impredecible, de muy difícil gestión, dado que se inicia con una primera oscilación totalmente anormal en el sistema, que eso debilitó las herramientas que tenía el operador del sistema para garantizar el suministro posteriormente. Se produjeron una serie de desconexiones irregulares, así se refleja en el informe
del 18 de junio del operador del sistema, y luego a eso hay que añadirle un incumplimiento de la capacidad de control de tensión de determinados grupos que derivó en un problema de sobretensiones que no se pudo gestionar. Eso, evidentemente, es un evento, como digo, impredecible, inédito en la historia técnica de los sistemas eléctricos, que no tiene nada que ver con eventos adicionales. Como digo, el sistema eléctrico es un sistema vivo. Periódicamente hay que estar en tiempo real ajustando pequeñas actuaciones, y eso es el rol fundamental de Red Eléctrica, garantizar el suministro eléctrico en cualquier condición, con lo cual eventos a los que usted se refiere con anterioridad al 28 de abril los ha habido siempre y siempre se han gestionado como fue el caso, con lo cual yo sí que les pediría que trataran de una manera diferenciada lo que es un evento definitivo como fue el 28 de abril por una serie de fallos y de eventos a considerar que no tienen nada que ver con otros episodios como puede haber ahora mismo o pudo haber aquellos días a los que usted se refiere. Señor García, ¿usted no cree que Sánchez y su Gobierno han estado empeñados en hacer funcionar España únicamente con renovables hasta que el apagón finalmente le ha vuelto a todos la realidad? En otras palabras, que el apagón fue una muerte anunciada, que Red Eléctrica no programó la generación síncrona suficiente y que desde el 2021 se venían registrando problemas estructurales de tensión. ¿Cómo hemos llegado a esa situación cuando ustedes ya tenían una información previa? ¿Quién le da órdenes para que ustedes funcionen solo con el renovable? ¿Cuál ha sido ese experimento que nos ha abocado a todos a ese apagón del día 28? A ver, en ningún momento el operador del sistema Red Eléctrica recibe órdenes para actuar sobre el mix de generación. Como les decía anteriormente, hay una primera casación en mercado en el que por motivos económicos los grupos de generación ofertan su capacidad para equilibrar la demanda que va a ser necesaria el día siguiente. El operador del sistema, bajo un criterio estrictamente técnico de minimización de costes, toma medidas adicionales que son lo que llamamos las restricciones técnicas para asegurar bajo ese primer mix que se deriva del mercado la seguridad del suministro. Y el resultado que tenemos cada milisegundo. Usted descarta totalmente que el Gobierno decidiera algo al respecto. Totalmente. La independencia del operador del sistema es absoluta. Ni el Ministerio de Transición tanto Ecológica. de agentes externos como de agentes internos en la compañía. Como dice la ley del sector eléctrico, hay una unidad orgánica independiente que tiene la capacidad técnica de ejecución bajo premisas estrictamente técnicas. O sea, el Gobierno no influye para nada en las decisiones que pueda tomar Red Eléctrica. El Gobierno, cualquier Gobierno, define una política energética y el operador del sistema, bajo criterios estrictamente técnicos que están recogidos en una ley y procedimentados y regulados hasta el máximo nivel. Partimos de la base que ese informe técnico ya advertía con anterioridad de ese riesgo. ¿Cómo que ustedes siguen empeñados en hacer ese mix energético, sabiendo que podría producirse lo que se produjo? A ver, evidentemente hay un riesgo derivado en el sistema español o en cualquier otro, pero evidentemente el operador del sistema propuso medidas que ayudaban a gestionar ese potencial escenario de generación, siempre trabajando, y lo vuelvo a repetir, bajo la hipótesis del cumplimiento de cada uno de los agentes que forma parte del sector eléctrico. Bajo esa premisa, el operador del sistema hace sus programaciones, son válidas en cualquier momento, incluso lo eran válidas también el día previo al 28 de abril, pero el 28 de abril lo que ocurre son varios eventos extraordinarios que derivaron al final en el incendio. Sí, pero con avisos anteriores. O sea, que no les pilló de sorpresa, que ya se había avisado que podría ocurrir. ¿Cómo llegan ustedes a ese punto y permiten que ocurriese? Ese es lo que a mí no me entra en la cabeza. Si a mí ya me están avisando que puedo cometer un error, yo soy precavida y no me meto a experimentar. ¿Cómo que ustedes, con esa supuestamente capacidad y control en esta materia, con esos sueldos que llevan ustedes desorbitados, con ese consejo de dirección a dedo, puestos políticos por todos lados, cómo dan lugar a que España se quede en un apagón histórico y a oscuras, con vidas humanas que se llevó y porque murieron muchas personas? ¿Cómo pueden ustedes, supuestamente con esa capacidad que tienen, llegar a cometer tal error? No me entra en la cabeza.
Mire, senadora, yo le vuelvo a repetir que el día 28 de abril Red Eléctrica no falló. Red Eléctrica tiene una función que es garantizar el suministro eléctrico de un sistema en el que forman parte muchos agentes que cada uno tiene que cumplir con su parte. Red Eléctrica el día 28 actuó con total diligencia, cumpliendo la normativa, los procedimientos de operación, y se encontró en una situación, y no son elementos que podamos explicar nosotros, tendrán que explicar los otros agentes, en el que se produce una oscilación totalmente anormal en el sistema, en el que se producen desconexiones irregulares de grupos de generación y en el que finalmente se comprueba, y afortunadamente los datos de un sistema eléctrico no se pueden cuestionar. Si hay disparos intempestivos y disparos irregulares, esa métrica es exacta. Si hay centrales que están incumpliendo su obligación de absorción de reactiva, esa métrica es exacta, y esa parte la tendrán que explicar otros agentes. Si Red Eléctrica, según usted, no falló, según usted, ¿quién falló? Sea sincero. No es según mi opinión, sí. es según la opinión del informe técnico del operador del sistema, del informe de la Comisión de Investigación del Gobierno, del informe del panel de expertos europeo y de la propia Agencia Internacional de la Energía. Los 4 informes coinciden en que hubo desconexiones irregulares de elementos de generación en la red, los 4 informes, y al menos 3 de ellos, el informe de la Agencia Internacional de la Energía no llega a ese nivel de detalle, pero sí en el resto de los 3 informes se indica que hay determinadas centrales de generación que incumplieron su obligación de control de tensión para la que estaban definidas. Esos son 4 informes independientes. Sí, pero si yo tuviese que determinar físicamente el responsable de esas desconexiones, ¿quién es? A ver, porque aquí nos evaporamos. Ustedes vienen aquí como técnicos, como expertos en la materia. Yo no soy técnica ni experta en la materia, pero sí hago todo lo posible para informarme y saber de qué estoy hablando. A mí no me pueden venir con terminaciones y términos superfluos, con vapor de agua. A mí me vienen con cosas tangentes y tangibles. Físicamente, si yo tuviese que pedir responsabilidad, ¿quién es el responsable de esas o quién son de esas desconexiones? ¿Quién son? Esa no es mi responsabilidad, dirimir las responsabilidades sobre quién tuvo una incidencia directa en el incidente del 28 de abril. Creo que hay otros equipos, otros grupos de investigación que deben dirimir a nivel de responsabilidades, pero yo sinceramente le hablo en nombre de Red Eléctrica, del operador del sistema. Sí le puedo garantizar que el equipo de Red Eléctrica cumplió en todo momento con las normativas en vigor, con los procedimientos de operación, tomó las medidas con carácter absolutamente diligentes y se demuestra, y está demostrado, y eso es la fortuna que tenemos con los datos del sistema eléctrico, de que hay 4 informes independientes que inciden en lo mismo. Hubo una oscilación no natural en el sistema, nosotros no sabemos cuál es el origen de esa oscilación, que debilitó las medidas para garantizar la seguridad de suministro del sistema. Hubo desconexiones irregulares, y ahí coinciden los 4 informes a los que he hecho referencia, 4 informes que dicen que hubo desconexiones irregulares. Pero, y cuando una instalación, perdone de verdad que le interrumpa, es que a mí no me interesa eso. A mí no me interesa lo que me está usted contando. A mí lo que me interesa es quién es el responsable. Porque aquí hay que pedir responsabilidades. Porque es una cosa muy seria. Además, es un dinero público de los españoles el que está manteniendo parte de su compañía. Y son los españoles los afectados por el problema y la incompetencia de su compañía. Entonces, usted me puede hablar aquí de terminología y de historias técnicas que a mí no me solucionan el problema, ni me da la respuesta a lo que quiero saber. ¿Quién elabora el mix de energía? ¿Quién es? Le vuelvo, si no le importa, sobre la anterior reflexión. A ver, un dato es un dato. Un dato no se cuestiona. Si una instalación dispara, se desconecta a 418 kilovoltios cuando tiene que aguantar por lo menos hasta 435, eso es un incumplimiento de una normativa. ¿Eso deriva en una responsabilidad? No es mi función. ¿Quién la incumple? No es mi función. Entonces, todos los que vengan ustedes, todos los que están viniendo aquí a esta comisión, echan balones fuera. Ninguno dice nada claro y ninguno se moja. Ninguno. Hay pocos. Entre ellos, le voy a seguir preguntando, ¿cómo explica
que la debilidad del sistema fuera conocida y denunciada por cantidad de expertos, entre ellos muchos de los que han pasado por esta comisión. No todos se han querido mojar, pero sí ha habido algunos que se han mojado, como José Manuel Clamagirán, ingeniero de SENER, Fernando Ley, ingeniero industrial asesor a la escala nacional e internacional, Marta Castro, experta en regulación del sector energético, directora de regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, y nunca se han querido mojar los responsables de Red Eléctrica. Nunca se han querido mojar en esta comisión ni decir nada claro y contundente. No sé, de verdad, cómo a ustedes no se les cae la cara de vergüenza cobrando los sueldos que cobran, cómo echan balones fuera y al final el ciudadano, que es el afectado, no tiene ninguna solución, no tiene ninguna explicación, no puede pedir responsabilidades. ¿Esto qué pretenden ustedes? ¿Que se diluya en el tiempo y que luego se quede en nada? A ese restaurante que tuvo que cerrar, que tuvo que perder comensales, ¿quién le paga ese día todas las pérdidas? ¿Quién se las paga? ¿Quién? A esos hospitales que no pudieron atender a sus pacientes, ¿quién le da la responsabilidad a esos pacientes? ¿A quién les puede pedir responsabilidad? Porque usted tiene un papel muy cómodo. Usted es CEO, consejero delegado, en la comisión, gana un dineral, que esos sueldos desorbitados se deberían de eliminar porque no están justificados, a los hechos me remito, y luego vienen aquí a la comisión y no son capaces de esclarecer nada. Yo de verdad que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza cuando hay gente que nos llega a final de mes. Caballero, no tienen para pagar el alquiler, no tienen para pagar comida, no tienen para llevar a cabo a su familia a un nivel digno. Y usted aquí, que gana más que un presidente del Gobierno, viene a decirme ¿qué? Que si la energía, que si las desconexiones, que si la historia. No me interesa. Necesitamos saber realmente quién son los responsables, quién cometieron los fallos y pedir responsabilidades. Lo siento mucho, pero es que estamos en una situación en este país que ya las tomaduras de pelo, las mínimas. Y ya no le voy a seguir haciendo ninguna pregunta más porque sé que se va a derivar a otras consecuencias que a mí no me interesan. Muchísimas gracias. Yo, si me permite, presidenta, creo que toda la información a la que usted se refiere respecto al análisis del incidente y las potenciales responsabilidades hay que buscarlas en los informes oficiales y ahí queda una constancia evidente del cumplimiento o no cumplimiento de las obligaciones de cada uno. Red Eléctrica, como le digo, cumplió en todo momento de manera diligente con sus obligaciones. En los informes se constata y se prueba que hubo incumplimientos que evidentemente alguien tendrá que analizar. Gracias. Pasamos al Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. La señora Barcos tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Y, en primer lugar, empezar por dar las gracias por su presencia al señor García Merino. Hacerlo, además, en la confianza de que su intervención hoy, muy lejos de, en fin, de protagonizar lo que se acaba o por lo que se le acaba de acusar, lo que busca es aportar clarísimamente a la resolución de uno de los incidentes más graves. Yo creo que ha vivido el conjunto de la sociedad. Gravedad que nos incardina tanto en historias como que los hospitales se quedaron sin luz. No conozco muchos hospitales que no tengan un generador para atender precisamente estas realidades o que, en fin, creo que es muy importante que lo acometamos con rigor. Es verdad que usted terminaba por apuntar que aquí se han cometido irregularidades que alguien deberá determinar y no tengo ninguna duda que son importantes. Mi pregunta es quién debiera determinar, en su opinión, esas irregularidades que fueron cometidas. Bueno, yo creo que ahora mismo siguen en curso determinados procesos de análisis, tanto del panel de expertos europeo, que presentó un análisis factual que coincide en la mayor parte con la visión que tuvo del incidente el operador del sistema, por no decir en su totalidad. Y, evidentemente, hay un proceso que está liderando el regulador, la CNMC, y que, bueno, yo creo que tiene toda la información relevante como para dirimir o tomar decisiones respecto al ámbito de responsabilidad de cada uno. Proceso que ha señalado usted está en curso y que, por lo tanto,
tendrá conclusiones a las que debemos esperar. Lo digo porque en esta comisión a veces se sustancian algunas intervenciones o algunos posicionamientos siempre legítimos, pero en lo que me toca ahora tomar el relevo en el tiempo, digo, no, ni mucho menos en el posicionamiento en torno a esa gestión de las cuestiones. Parece que aquí se hubiera terminado la investigación en torno a lo ocurrido el 28 de abril. Insisto, un gravísimo capítulo vivido por el conjunto de la sociedad, que, como digo, investigaciones siguen en curso y que, por lo tanto, debemos ser, desde luego, exigentes, pero exigentes no en esta suerte de torquemadismo en el que hemos entrado hoy. Me preocupa, francamente, como digo, exigentes en esa generación de conclusiones. Algunas usted yo creo que las ha apuntado y ha dicho no me compete a mí apuntar a los responsables, pero sí ha apuntado claramente y en varias ocasiones. A las preguntas le ha hecho el portavoz del Partido Popular y a quien me ha precedido en el uso de la palabra. Usted se ha apuntado que se incumplió la normativa en aquella fecha, desde luego y claramente. He querido entender que se llegó a ese punto el 28 de abril porque hubo algunos de los agentes del sistema de suministro que incumplían la normativa o que la incumplieron en ese momento. No sé si nos puede detallar de manera más concreta esta cuestión. No, a ver, no lo digo yo, lo dicen los informes de los expertos y coinciden en algunos de los elementos hasta 4 informes de distintas comisiones y de distintos equipos técnicos capacitados para llegar a ese tipo de conclusiones. A ver, como decía anteriormente, un sistema eléctrico es muy complejo, es un sistema con lo cual hay muchos agentes y partimos de un marco regulatorio inicial. Lo que se produjo ese 28 de abril en condiciones absolutamente normales de un sistema, con una programación adecuada y suficiente, con un mix que se deriva de la casación del mercado. Se produce, y eran las 12 y poco de la mañana, una oscilación no natural en el sistema, de 0,6 hercios. Cuando se identifica como algo no natural, los técnicos, evidentemente, Red Eléctrica tiene un nivel de cualificación altísimo y saben distinguir perfectamente lo que es una oscilación natural de lo que es una oscilación anormal. En ese caso, era una oscilación anormal. Es urgente actuar de manera inmediata en paliar, en acotar esa oscilación, porque si no puede derivar en un problema mucho más serio en el sistema. Y el operador del sistema, siguiendo sus protocolos de reacción, toma una serie de decisiones y, efectivamente, esa oscilación no natural, y hay que explicar que está localizada en determinada zona en España, se tendrá que explicar, o el propietario de alguna instalación tendrá que explicar por qué se generó esa oscilación anormal. Se consigue solventar, se consigue paliar, pero el sistema queda un poquito más condicionado, un poquito más limitado para reaccionar ante futuras contingencias. A lo largo de esa mañana, ya a las 12, pasado ese episodio de la oscilación, surge otra oscilación ya normal dentro de las oscilaciones habituales en el sistema europeo. Se mitiga también, pero empiezan a darse eventos de incremento de tensión dentro del rango operativo razonable y empieza a haber una serie de desconexiones de elementos de generación. Cuando hay desconexiones de elementos de generación, el efecto inmediato es un incremento de la tensión. ¿Por qué se desconectan esos grupos de generación en el rango ordinario y en el rango natural de operación? Y estoy hablando de volúmenes de 418 cuando el rango máximo son 435. Lo desconocemos. Es verdad que en el informe del operador del sistema se avanza o se intuye un potencial problema en las tomas de los transformadores. Un transformador tiene que tener un diferencial de rango de tensión determinado. Si por un lado del sistema la tensión sube, el transformador debe acompañar esa subida y seguramente es algo que tienen que comunicar y probar los propietarios de esas instalaciones. Seguramente no se pueda compasar al ritmo necesario, con lo cual hubo desconexiones en esas centrales de generación que incrementaron una vez más la tensión por encima de lo que podía haber sido habitual. ¿Por qué? Porque había grupos convencionales conectados a la red que tenían una obligación de control de tensión que no se cumplió en esos momentos. Entonces, si agravamos una oscilación que debilita la capacidad de gestión del operador con unas desconexiones irregulares no esperadas, intempestivas,
y un incumplimiento en el control de tensión, entramos en un bucle de desconexiones de generación que derivó en el cero nacional. Y como le digo, en el informe elaborado del sistema se detectan hasta 12 fallos no previstos en el sistema que derivaron en el apagón. 12 fallos que supondrían un incumplimiento de... Es un N-12 cuando los parámetros mínimos exigibles a un sistema eléctrico es un N-1. O sea, cualquier sistema eléctrico a nivel mundial debe responder ante el fallo singular de un elemento relevante del sistema. En aquel momento, ese 28 de abril, hablamos de 12. Ha señalado usted antes que aquel 28 de abril Red Eléctrica no falló, lo ha dicho con contundencia. Claro, la pregunta es, 7 meses después, ¿qué es lo que falló? Y respondía a la portavoz anterior, si no he apuntado mal, que falló desconexiones irregulares de elementos de generación de la red. ¿Tienen nombre y apellidos? Evidentemente, con nuestros niveles de observación somos capaces de ubicar dónde puede estar el origen de algún incidente. Evidentemente, hay una parte de la red, del sistema, que nosotros no observamos ni controlamos. Nosotros vemos hasta el nivel de la red de transporte, que es la alta tensión. Lo que pasa en los umbrales de